Bueno, buenas tardes. La verdad que si yo fuera una persona seria, tendría que decir, me aparto y no hablo. Porque después de todo lo que hemos escuchado, realmente me parece que yo voy a contar una historia infantil, un cuento de estos, ni los de Andersen que daban miedo, ¿m? Porque en realidad lo que hemos escuchado, que a lo mejor lo sabemos, pero el colega tuvo la virtud, ya me habían hablado que era un gran profesor, de enseñarnos tanto en 20 minutos y también, por lo menos a mí, de asustarme tanto o de hacerme pensar tanto en estos segundos. Pero como en mis largos años siempre, como me han dicho a veces algunas autoridades en determinados lugares, me gusta caminar por la cornisa, no me aparto. Y voy a contar esto que sigue siendo para mí, frente a esto, no un cuento de hadas, porque cuando hablamos de sufrimiento, de muerte, de enfermedades, todavía en este momento, creo que todas las que estamos reunidas, a pesar de que valga la paradoja, tenemos que usar los instrumentos de esta gente que nos quiere convertir en máquina, porque si no existieran esta mediación, no podríamos estar comunicándonos en la forma que nos estamos comunicando en esta cuarentena. Pero por lo menos aprovechemos estos instrumentos. Pero es muy bueno conocer, y además, y lo que me gustaría a mí, tenerlo acá, al colega periodista, que nos dé unas clases después, a ver qué provecho podemos sacar nosotros de todos estos avances, o cómo podemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque yo pensé, para charlar hoy, lo había hablado con Andrea, hacer un poquito de historia de las epidemias, en especial de las que hemos sufrido en la Argentina, y ver qué pasó en dos niveles. Uno en el nivel de la relación hombre-mujer, o sea, qué pasó con el patriarcado, porque hablamos de poder y me parece uno de los poderes más importantes en la historia de la humanidad, si bien es un poder que hay que analizarlo desde muchísimas facetas diferentes que tiene. Y también qué pasó con el poder público, pero a niveles más cercanos, a nivel de las instituciones barriales, y elegí como modelo la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las epidemias de las que se habla hoy? Y una de ellas me pareció que es la primera que uno encuentra en la historia, que es la de Atenas, la del siglo de oro, cuando hay una epidemia muy grave, muere Pericles, todos hemos estudiado, y ahí viene ya para una de las preguntas que me gustaría que me conteste después mi colega, porque de las epidemias, que lo poco que he podido leer, una de las que cambia la historia y Atenas decae es la epidemia del siglo de Pericles. ¿Cuáles son las otras? Después hubo múltiples epidemias en el Imperio Romano, pero de las que nos interesa a nosotros, curiosamente, les puedo decir que siempre las epidemias, como cae de Maduro, tuvieron el efecto de que quienes sufrieran mayormente sus consecuencias fueron las personas más vulneradas, más sufridas, los sectores más carenciados a través de la historia. Y siempre, habitualmente, en nuestro país también, los poderes públicos no respondieron. Para no aburrirlos, y porque la verdad que lo más interesante después va a ser el intercambio de las preguntas con el tema anterior, les puedo decir que curiosamente la fiebre amarilla, ¿no?, asoló sobre todo en nuestro país, y el 85% de los que murieron fueron negros, ¿no?, o casualidad. Y dan algunos historiadores la razón de por qué, a diferencia que el Uruguay, en nuestro país no hay
digamos, tantos ciudadanos con esas características. ¿Y qué pasó también con el gobierno? Yo, que en realidad siempre he tratado de rescatar las cosas positivas de Sarmiento, me he enterado que Sarmiento se fue directamente. ¿Quiénes asumieron en la ciudad de Buenos Aires? 3 médicos. Se tuvieron que poner al frente a ver qué hacían con la salud de los habitantes. Y uno de ellos, inclusive, como Muñiz, muere contagiado de fiebre amarilla. Y si seguimos así, vemos que a nivel mundial hubo epidemias, la epidemia de 1919 costó 50 millones de muertos. La famosa fiebre que de española no tenía nada. Entonces, ¿qué pasó en nuestro país con las 3 últimas epidemias? ¿Qué pasó con las mujeres? Les cuento que en general, salvo nuestra única médica, que aparece, las mujeres no aparecemos en la historia de estas epidemias. Pero, ¿qué pasa con las 3 últimas, como les decía antes? Parálisis infantil. Parálisis infantil en nuestro país, desde 1906, que se registra el primer caso, hasta 1930 y pico, hubo muy pocos casos. Pero aquí que tenemos una primera epidemia en 1943, pero una epidemia muy grande en el año 1956. En esa epidemia, porque ya podemos hablar del tema de las mujeres, porque era una epidemia que atacaba a los niños. Entonces, por todo el recuerdo, yo ya tenía hijos, las mujeres exclusivamente tomamos a su cargo el cuidado de los niños. No tuvo una incidencia en el afuera, en la vida de la gente. Tuvo muchísimos muertos y sobre todo muchísimas enfermos que quedaron con secuelas muy graves. Y ahí, una vez más, y este es otro ejemplo que se da a través de nuestra historia, la segunda epidemia es en 1956. 1956 es el año, estamos en la Revolución Libertadora. Toda la obra maravillosa de salud pública que había hecho Carrillo cae, y miren qué casualidad, ese año no tenemos Ministerio de Salud. Se había dejado sin efecto el Ministerio de Salud, era una secretaría, y el Estado no respondió. Y aquí que una vez más las mujeres, muchas de ellas madres de chicos, se unen, fundan ALPI, fundan sociedades civiles, que son las que fundamentalmente luchan. Vemos que las mujeres seguimos política de cuidados a cargo de las mujeres. No, esas 2 epidemias no influyeron, digamos, no hubo cuarentena, no hubo todas estas medidas. Hubo un retraimiento en algunos lugares, en algunas ciudades de las más afectadas, que las mamás nos íbamos con los chicos, digamos, a lugares más aislados. Y después tenemos otra epidemia que a nivel mundial casi equipara a la fiebre española, que tuvo 35 millones de muertos, que es una pandemia prácticamente, que es el HIV. Y el HIV en nuestro país tuvo digamos, figúrense ustedes qué años son, es después de la dictadura. Empezamos, en los 80, yo me acuerdo que viajé en el año 82 con la doctora Lili Flack, que está acá, en representación de la Argentina, porque asumí enseguida, con esta historia de estar muy cerca siempre de los derechos humanos, que la violación fue terrible, no se los quería tener en los hospitales, no se atendía, no se los operaba, o sea, había mucho miedo los primeros meses, sobre todo cuando no se sabía cómo era la transmisión. Pero a nivel internacional y también acá en la Argentina, ¿qué pasó con las mujeres? Miren ustedes, cuando empieza el HIV,
es una enfermedad exclusivamente de hombres. No había mujeres prácticamente, porque aparentemente por las investigaciones científicas surge, se transmitía más por vía anal, entonces, digamos, hay como una explosión en Estados Unidos y al poco tiempo empieza a crecer el tema de la aparición en las mujeres de la enfermedad de HIV. ¿Y por qué? Porque una vez más, ejerciendo el poder, ejerciendo el autoritarismo, los hombres consideraban que no tenían que avisar a por distintos motivos, sus relaciones homosexuales, y tampoco a mí me han consultado en esa época ya muchísimos casos en los cuales las mujeres se les transmitió por omisión, no vamos ahora a entrar a analizar si por vergüenza, por esto, por lo otro. Lo cierto, y esto que acá parece un poco anecdótico, a nivel de otros países, por ejemplo en África, fue siniestro, porque las mujeres tenían que cuidar a los enfermos, lógicamente la política de cuidado siempre en cabeza de la mujer, además tolerar tener relaciones sexuales a pesar de saber que su marido, su pareja, lo que fuere, había transmitido esa enfermedad. O sea, que hasta ahora vemos cómo estas pandemias han caído siempre, digamos, reforzando el papel de sumisión y de dependencia de la mujer en nuestra historia y a nivel internacional. ¿Qué pasa hoy? Hoy nosotros suponemos que estamos en una situación, y estamos las mujeres en una situación distinta. Hemos tenido el Ni Una Menos, hemos tenido la campaña por el derecho al aborto, pero las mujeres todavía, a pesar de nuestra legalidad formal, casi les diría yo, muy rica, aunque nos falta todavía el tema de los derechos sexuales y reproductivos, vivimos, como dice muchas mujeres, muchísimas mujeres, más de las que suponemos, todavía no es una novedad para ellas la cuarentena. Lo escuché el otro día a un médico español que me gustó, me interesó mucho. Decía, las mujeres viven en cuarentena, muchísimas mujeres. O no sabemos nosotros que todavía hay mujeres que no salen a pasear o que no van al cine o que dependen de el visto bueno, de cómo van vestidas o cómo no van vestidas. ¿Qué nos dice esto? Nos dice esto porque nos señala, porque tenemos elementos objetivos para comparar. En todos los países que yo tengo datos, o sea, Francia, España, la Argentina, algunos de América Latina, las denuncias desde esta cuarentena por malos tratos han aumentado un 30, un 40%. Pero las mujeres seguimos, estas mismas mujeres que denuncian, siguen en cuarentena. ¿Por qué les cuento? Porque aumentaron las denuncias telefónicas, pero ni el Estado ni su propio medio les puede transmitir, y la mujer, por esta situación de inferioridad, de disvaliosa situación que tiene, ¿qué hace? No se anima a salir. Entonces, aumentaron los llamados, pero disminuyeron muchísimo las denuncias efectivas. ¿Y qué pasa? Que esta cuarentena de la que habla Lorente tiene que ver con, basta leer el caso Lucía Pérez. Es un caso que muestra también una cuarentena. La pollera corta, cuarentena no es solamente en estos casos no poder salir a la calle, es no poder ser autónoma, no ser alegre, no usar pollera corta, subir a un auto y que la droguen y la maten y que después todo el fallo diga que no hubo que no hubo homicidio, sino que anda a saber qué pasó. Si nosotros leemos, y estos días me he dedicado a eso,
sentencias por homicidios, es muy impresionante leer todavía sentencias, no les estoy hablando del siglo XVIII ni del XIX, estoy hablando del siglo XX, que hablan, sí, bueno, pero el señor, ¿qué quieren? Ella le dijo que tenía, que se iba con otra persona, y eso fue para ella casi como para él entrar en una habitación y verlo, o que las mujeres gritamos, que las mujeres somos, falta un poco todo el tema de la histeria que ya nos invocó Aristóteles. Entonces, este condicionamiento que tenemos, que sigue mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo, ya nos señaló nuestro compañero, que para mí es esquizofrénico, porque hacemos la campaña y todavía no nos damos cuenta y creemos que somos iguales. Lorente dice algo también que me parece muy interesante, que dice que los seres humanos hemos internalizado algunos conceptos, hombres y mujeres. Yo no estoy tan de acuerdo, pero me gusta comentarlo porque me parece interesante. La dignidad, el amor, la solidaridad, pero que la igualdad estamos lejos todavía de haberla alcanzado en los hombres. En el fondo, los hombres en general, todos, no nos consideran iguales a las mujeres que a los hombres. Y tanto es así que hasta las mujeres nos han inculcado ese tema de disvaliosidad, que muchas mujeres golpeadas seriamente, preguntadas, analizadas qué les pasa en la vida, dice, bueno, solía pelearme, pero eso no era muy fuerte, solía pegarme, pero bueno, sí, pero delante de los chicos no. O sea, o un señor acusado por un homicidio que le dijo, bueno, yo no soy un delincuente, lo que pasa es que ella no me hace caso ni acepta lo que yo digo. Eso que parece muy banal, si uno lo piensa, es pensar y analizar y decir lo que yo digo es la verdad. Y entonces no hay un intercambio. Entonces estamos, y esto que nosotros muchas veces nos decimos, ¿por qué en estas últimas décadas pasa esto? Hay más femicidios. También se analiza que en los años 60 y después de la guerra, las mujeres realmente damos un paso adelante importante. Lo damos por la necesidad histórica y porque el capitalismo nos necesitó. Nos incorporamos cada vez más al mundo del trabajo. Y en esos roles que también los internalizamos, nosotras de ama de casa y los hombres de los proveedores y el afuera, empiezan a cambiar un poco, porque su masculinidad, los que han estudiado la masculinidad, se apoyaba en que era el proveedor, el que trabajaba, los libros que hemos tenido y que decían, mamá cocina, papá trabaja, con el valor simbólico que tiene el trabajo, el valor simbólico que nuestra sociedad tiene el dinero, ha creado, digamos, todo esto que nos cuesta tanto terminar, digamos, de cambiar en la mentalidad. Porque si ustedes piensan un minuto, las mujeres que nos creemos capaces, yo ayer decía, nosotros hemos sido incapaces, casi les diría hasta 1950 y pico, no lo voy a explicar ahora. Y en este momento tenemos una cantidad de leyes. Pero miren ustedes qué poco capaces que somos cuando capacidad de estudiar, que ejercer el comercio, ejercer una profesión, que llegado a este punto trascendente en la historia de los derechos, que para mí es la despenalización y la legalización, resulta que la ley nos quiere obligar en lo más íntimo. Me encanta esto, el neoliberalismo y estos señores antiderechos que son prácticamente todos neoliberales, no se dan cuenta que cuando se oponen a la despenalización del aborto, están obligando a un ser humano que se considera capaz por el Código Civil, la Constitución, etcétera, etcétera,
a cambiar un proyecto de vida, a tener hijos si no los quiere, todo ello nada más ni nada menos que bajo la condición de que a lo mejor si no cumple ese mandato comete un delito. Entonces, yo le pediría, y no las quiero aburrir más con todo esto, no, esto era mujer. Ahora, me voy a otro tema muy cortito. Me acaban de decir, y lo celebro, ya lo leí hoy a la mañana, que la Argentina ratificó el convenio de la OIT contra el maltrato. O sea, leyes tenemos cada vez más. Nos falta ver cómo, y ahí le voy a pedir un consejo al colega, a ver cómo aprendemos de estos señores que nos quieren conformar nuestra cabeza, si los podemos hacer para otro lado. Y después voy a hacer una autocrítica a todos nosotros, hablando del poder público. Nosotros hemos tenido en estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una situación muy dramática que nos ha conmovido a todos aquellos que tenemos un mínimo de sensibilidad. La pandemia, como ya lo han dicho, pone en evidencia una cantidad de cosas. Y yo me empecé a pensar, ¿qué pasa en una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un modelo de constitución, porque es un modelo de la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que con una estructura de comunas que tendrían que tener voz, que tendrían que tener actividad? ¿Qué pasó para que nosotros lleguemos a una situación como la que hemos llegado en los barrios carenciados de nuestra ciudad, a tanta ignominia, a tanta dejadez, a tanta falta de consideración? Yo no escucho la voz de las comunas, y como ciudadana me preocupa y digo, tenemos que trabajar más, tenemos que lograr, así como esta mediación puede ser constructiva o destructiva, nosotros nos hemos desacostumbrado a utilizar instrumentos ciudadanos que son de mediación. La comuna no se crearon, y es como, para mí, por lo menos, yo puedo estar muy equivocada, ojalá me lo digan, es como algo que un instrumento que no utilizamos. Y si no nos sirve o no los podemos utilizar, tenemos que buscar otras formas. No podemos seguir viviendo con esta desconsideración hacia nuestros semejantes, y como hablamos, tenemos doctrinas, pero yo creo que nos falta mucho todavía para bajar a la práctica. Y hablando de esta práctica, y lo que escuché antes, me sentía como con muchas ganas, a esta altura de mi vida es un poco difícil, de buscar nuevas formas. Yo creo que los seres humanos hemos sobrevivido a muchas cosas. Cuando yo leía que después Europa, por lo menos, salió de la guerra del 14, que fue una guerra de una dureza y una crueldad muy grande, con esa lucha cuerpo a cuerpo, con los gases, y volver y perder 50 millones de personas, quiere decir que los seres humanos tenemos una potencialidad muy grande y tenemos que buscar la forma para, a lo mejor nuestros cambios son muy lentos. Nunca me voy a olvidar que cuando me tuve que ir de la facultad, en la época de Onganía, creamos un instituto de estudios jurídicos superiores, y José Luis Romero dio una clase y alguien le preguntó, bueno, pero ¿cuántos cientos de años hay que esperar? Y dijo, y sí, a veces hay cientos de años para que pase una de las etapas del feudalismo, de la Edad Media. O sea, yo espero que logremos cambiar esta sociedad antes que todo ese espectro que nos pintaron hace un ratito se apodere de nuestras subjetividades, y que podamos seguir gozando con ser humanos y teniendo en cuenta a toda la humanidad y a todos para una vida más digna, y que no nos conviertan en máquinas. Sería un horror. Nada más.